Seguimos con el estudio de sistemas en equilibrio. Habíamos empezado el estudio del equilibrio químico en sistemas homogéneos condensados. Para el estudio de cualquier sistema en equilibrio, recuerden, partimos de la condición de equilibrio en el caso de que en el sistema sea posible una reacción química. Esto es sumatoria de mu-i igual 0. Por tanto, para poder entender qué es lo que ocurre en el sistema, necesitamos la expresión correspondiente al potencial químico de cada una de las especies presentes en ese sistema. Procedimos así cuando trabajamos con especies en fase sólida, especies puras en fase sólida, y ahí dijimos el potencial químico de cualquier especie es igual al potencial químico estándar a la temperatura de trabajo. Después pasamos al caso de fase gaseosa, donde recordamos de los cursos anteriores la ecuación mu-i es igual a mu0, el potencial químico en el estado estándar, más RT logaritmo de la presión parcial. Y ahora estamos en solución acuosa, donde el potencial químico de la especie I puede obtenerse de distintas formas según sea el caso. Podemos pararnos sobre la base de que el sistema tiene comportamiento real, o podemos pararnos sobre la base de alguno de los modelos de comportamiento de solución ideal que se vieron en el curso pasado. Veíamos entonces que si estamos en un comportamiento tipo ley de Raoult, es decir, el constituyente I que estamos estudiando sigue la ley de Raoult, en ese caso el potencial químico para la especie I en solución es potencial químico del constituyente I puro en la fase líquida a la temperatura T más RT logaritmo de la fracción molar de ese constituyente en la fase líquida. Decíamos también que este comportamiento es seguido ¿en qué condiciones? Cuando nosotros estamos ante un sistema real, el comportamiento de qué constituyentes es bien predicho por el modelo basado en la ley de Raoult. Lo vimos en los cursos de 101 y 102, lo repasamos la clase pasada. ¿Qué constituyentes de un sistema nosotros podemos decir va a tener un comportamiento similar al previsto por el cumplimiento de la ley de Raoult? Un poco más que ser volátil. No cualquier sustancia volátil va a tener un comportamiento de acuerdo a la ley de Raoult en un sistema real. Más que de acuerdo similar al previsto. Para que se cumpla la ley de Raoult, tenemos que estar ante una solución diluida, siendo el constituyente I el solvente. La ley de Raoult es cumplida también en un amplio intervalo de composiciones cuando las sustancias que se encuentran formando parte del sistema son químicamente similares. Por ejemplo, una solución hexano-heptano puede llegar a tener un comportamiento muy cercano al previsto por la ley de Raoult en un amplio intervalo de composiciones. De no ser así, si no existe esa similitud entre las sustancias que constituyen el sistema, el comportamiento, de acuerdo a Raoult, va a ser seguido por el solvente y solamente en el caso de soluciones diluidas. Entonces, para el solvente en soluciones diluidas, cuando venimos a esta ecuación sumatoria de mu-i igual 0, cuando I es el solvente, podemos plantear el potencial químico de acuerdo a lo previsto por la ecuación que les estoy señalando. ¿Qué es lo que pasa con las demás sustancias del sistema? Porque justamente estamos hablando de
reacciones químicas en solución. El solvente forma parte de algunas reacciones, pero la mayor parte de la acción tiene que ver con las sustancias disueltas. Y en muchos de los sistemas, esas sustancias se van a encontrar en concentración relativamente baja. Y es más, algunas van a ser electrolitos, van a ser iones disueltos, o sea que de pensar en un comportamiento cercano al ideal, estamos bastante lejos. Por suerte, para sustancias que se encuentran en el sistema como solutos en baja concentración, es aplicable la ley de Henry. La ley de Henry establece que la presión de equilibrio líquido-vapor de una sustancia que se encuentra en baja concentración en una disolución es igual a una constante, la constante de Henry, por X sub I. Por tanto, hay una expresión para el potencial químico de esa especie en disolución que viene dado también por el potencial químico de esa sustancia en un estado de referencia, más RT logaritmo de X sub I. Formalmente son iguales. La principal diferencia se encuentra en el término constante. En un caso hablamos de un potencial químico supracero y en otro caso hablamos de un potencial químico asterisco. Este potencial químico depende exclusivamente de la sustancia y de la temperatura. Este potencial químico depende de la sustancia y de la temperatura y de los demás constituyentes del sistema. Bueno, llegábamos entonces, y con esto ya terminamos el repaso, a una expresión correspondiente al equilibrio muy similar a la que veíamos para fase gaseosa, con un término constante dependiente de la temperatura y de la naturaleza de las especies presentes en el sistema, y un término dependiente de las fracciones molares de cada especie, que nos conducía a la expresión de una constante de equilibrio K sub X igual a la productoria de fracciones molares elevadas al coeficiente estequiométrico correspondiente, y que a su vez esa constante era igual a E a la menos nu sub I mu sub I supra 0 de T o asterisco. Tengan en cuenta que depende el modelo que estemos tomando como referencia. Acá hablamos de cumplimiento de la ley de Raoult, por tanto hay un supra 0, pero perfectamente podría haber un asterisco sobre R por la temperatura, o sea que es una constante función exclusiva de la temperatura. Decíamos también que esa constante nosotros no estamos acostumbrados a trabajarla. Si bien es la constante termodinámica de equilibrio químico, es la constante a la que se llega desde el cumplimiento del segundo principio de la termodinámica, delta G igual 0, solemos trabajar con la expresión de la constante de equilibrio en expresión de concentraciones en moles por litro. Nos avisaron que mi pasante se quiere conectar. Perdón. No sé por qué se apagó. Hola. Ya están, ¿verdad? ¿Todo bien?
Bueno, decíamos entonces que si bien llegamos a la expresión de la constante de equilibrio en función de fracciones molares, la que solemos utilizar es en función de concentraciones en moles por litro. Para pasar de fracción molar a moles por litro, empleábamos la ecuación X sub I aproximadamente igual a peso molecular del solvente sobre densidad del solvente. Este 1000 tiene que ver con la conversión de centímetro cúbico a litro por la concentración molar. En la clase pasada me preguntaron varios cómo era que se deducía esta ecuación. Es bastante sencilla. Simplemente vamos a partir de la definición de fracción molar de constituyente I igual N sub I sobre, vamos a separar los moles de solvente más la sumatoria de la cantidad de cualquier otra especie presente en el sistema. Como el solvente generalmente se encuentra en mucho mayor proporción, despreciamos todos los demás términos en el denominador. ¿Está? Ni sobre N1, sustituimos el N1 por masa sobre peso molecular, la masa por la expresión en función de la densidad, y llegamos a una expresión en la que tenemos dos factores dependientes exclusivamente del sistema, del solvente. Voy a tener que... Ahora sí, genial. Bárbaro. Perfecto, gracias. Depende exclusivamente del solvente y la concentración de la especie I. Por tanto, llegamos a una expresión de la constante de equilibrio planteada como relación de concentraciones en moles por litro. Hasta acá habríamos llegado la clase pasada. Terminamos el repaso. Cualquier consulta entonces sobre la clase anterior, por favor, después de terminada la clase puedo seguir conectado con ustedes. Vamos a analizar ahora el caso de un solvente que forma parte de la reacción. ¿Qué saben ustedes de lo que ocurre cuando el solvente forma parte del sistema reaccionario? ¿Cómo se trata ese caso al plantear una constante de equilibrio químico? ¿Qué suelen decir al respecto? Lo ponen en concentración de solvente y lo incluyen dentro de la constante. Había un valor que se nos daba por ahí, concentración de agua igual 55,5, ¿no le suena? El tema es, difícilmente el solvente lo van a ver formar parte de la expresión de la constante de equilibrio. Cuando estamos ante un caso de una hidrólisis, por ejemplo, la concentración de agua no se incluye dentro de la productoria de concentraciones. ¿Desde dónde se viene arrastrando en la deducción de la constante de equilibrio la no aparición del solvente? Siendo que en la igualdad de potenciales estaría apareciendo. Cuando planteamos 0 igual sumatoria de mu sub I, el potencial químico del agua aparece. Bueno, tiene que ver con esta expresión, con la expresión de caso X. Para el solvente, ¿cuánto vale la fracción molar? Gente, me estoy preocupando, no sé si es que no están queriendo participar en clase, que no es la costumbre, o que no saben la respuesta a la pregunta. Cuando hablamos de un solvente en el sistema, es la especie que se encuentra en
una proporción muy superior, muchas veces, sobre todo en los casos que estamos estudiando, que son los de soluciones diluidas, al resto de las especies presentes. Entonces, cuando planteamos X sub I igual N sub I sobre moles de solvente más sumatoria de N sub I, estamos haciendo la suposición de que esta sumatoria es muy baja frente a la cantidad de solvente. Y en el numerador, ¿qué tenemos? Solvente también. Entonces, este X sub I es igual a 1. Y por tanto, cuando nosotros planteamos nuestra K sub X como productoria de constantes, ese X de solvente es igual a 1 también. No está fuera del delta G de reacción. Cuando decimos K sub C igual relación de concentraciones, no incluimos al solvente, pero cuando decimos K sub C es igual a E a la delta G asterisco sobre RT, en este delta G sí vamos a tener en cuenta que el agua es uno de los reactivos que está formando parte de este sistema. ¿Se entiende? Todo lo demás, el mismo análisis que para cualquier reacción en cualquier situación. Hablamos de aquellos sistemas en los que estamos evaluando al solvente como reactivo en una solución diluida y decimos el solvente se va a comportar de una forma muy similar a lo previsto por la ley de Raoult. Vimos que en realidad la mayor parte de los sistemas que vamos a estudiar no incluyen solamente, o algunos de ellos ni siquiera incluyen, al solvente en el planteo de la reacción en estudio. Y para aquellos casos en los que las especies reaccionantes se encuentran en baja concentración, nosotros aplicamos la ley de Henry y tenemos una solución aproximada del problema que se nos está planteando. La mayor parte de los sistemas que vamos a estudiar tienen comportamiento real. Y el comportamiento de los participantes del sistema reaccionante, de las especies participantes del sistema reaccionante, no va a ser previsible ni por la ley de Raoult ni por la ley de Henry. En esos casos, el potencial químico de la especie I va a ser igual al potencial químico de la especie I en un estado de referencia más RT por el logaritmo de la actividad de esa especie en el sistema. Vamos a tener toda una unidad para definir actividad. Nada más tengan presente que en esta primera instancia estamos trabajando con sistemas con comportamiento de acuerdo a alguna de los dos modelos, el ideal o el de solución diluida ideal. No se queden con la idea de qué pasa con lo demás. Lo demás también lo vamos a ver. Para los casos de comportamiento real, el potencial químico es igual a mu0 más RT logaritmo de A, donde la actividad la vamos a introducir como fracción molar corregida y va a ser igual a un coeficiente de actividad por la fracción molar. La constante de equilibrio va a ser una constante en función de actividades, por eso su índice va a ser K sub A. Y se va a vincular con K sub X a través de los coeficientes de actividad correspondientes. Y también acá estamos ante un caso de estequiometría 1 en cada una de las especies, pero no deben olvidar los coeficientes de estequiometría. Un ejemplo para ver cuán distinto es el comportamiento real de un sistema con respecto a lo que a la información que nos dan las ecuaciones surgidas del comportamiento ideal. Lo vamos a ver para la síntesis del amoníaco, del mismo modo que en el caso de soluciones
el comportamiento se aparta un poco de lo previsto por las ecuaciones deducidas a partir del comportamiento ideal. En el caso de gases también ocurre lo mismo. Y a una presión total de 10 atmósferas, si medimos las presiones de equilibrio y calculamos la K sub P, estos son presiones realmente medidas. El valor va a ser de 0.0066 cuando la presión total es de 10 atmósferas. 50 atmósferas. La constante de equilibrio tiene un valor muy parecido al de 10 atmósferas. 300 atmósferas, ya como ven, estamos hablando de un valor experimental de relación de presiones de equilibrio, considerando coeficientes estequiométricos, muy distinto del observado a 50 y 10 atmósferas. Esto no significa que la constante de equilibrio surgida de las ecuaciones termodinámicas no sea una constante. Esto lo que significa es que se hizo para la deducción la suposición de comportamiento ideal. En el caso de gases, el comportamiento se aparta de la idealidad cuanto más alta es la presión. Es decir, a 1000 atmósferas ya nos fuimos a un valor que no tiene nada que ver con el 0.0066, 0.0068 que veían para las presiones de trabajo relativamente más bajas. ¿Alguna consulta antes de que compliquemos un poco nuestro sistema, incluyendo dos fases, varias fases, distintas fases en diferentes estados de agregación? Vamos a recordar lo básico. Condición de equilibrio. Sumatoria de mu sub i igual a 0. Voy a insistir con eso, remárquenlo, porque es a partir de esta condición que hemos llegado a todas las conclusiones en las clases anteriores. Bueno, vamos a presentar el tema con un ejemplo. Nuestro primer ejemplo va a ser la descomposición del carbonato de calcio. El carbonato de calcio sólido se descompone para dar óxido de calcio sólido y dióxido de carbono gaseoso. Y tenemos la posibilidad de que se establezca un equilibrio químico entre esas especies. O sea, dependiendo de las condiciones iniciales, o vamos a tener mayor cantidad de carbonato de calcio o mayor cantidad de óxido de calcio en el sistema. La condición de equilibrio, coeficientes estequiométricos iguales a 1 para todas las especies intervinientes. Por tanto, delta G0 molar de la reacción igual mu 0 del calcio más mu 0 del dióxido de carbono menos mu 0 del carbonato de calcio. Los supraceros corresponden a la situación de equilibrio, a la situación, de una atmósfera. Son potenciales químicos estándar de las especies mencionadas. La condición termodinámica de equilibrio es potencial químico de la especie en el sistema, en las condiciones en las que el sistema se encuentra, es decir, sumatoria de mu sub i igual 0. Ahora, acá tienen planteado el final. Y estoy seguro de que si yo les pregunto a ustedes cómo es la expresión de la constante de equilibrio para este sistema, me van a contestar. ¿Alguien propondría otra cosa? ¿Alguien duda de por qué
la K sub P es igual a la presión de CO2 en equilibrio? Porque los otros son sólidos. Porque los otros son sólidos. Cuando planteamos la expresión de la constante de equilibrio, nos fue enseñado. Solo se colocan en la expresión de K sub P aquellas especies que se encuentran en la fase gaseosa. O en el caso de soluciones, las especies disueltas. ¿De dónde surge que solamente pongamos las especies gaseosas y no consideremos en la expresión de la constante al óxido de calcio y al carbonato de calcio? Lo vimos en alguna clase anterior. Estos potenciales, los potenciales correspondientes a los sólidos. El potencial químico del carbonato de calcio y el potencial químico del óxido de calcio, que se encuentran en esta expresión. ¿Cuánto vale? Mu0, ¿verdad? Son sólidos, puros, se encuentran en el sistema formando parte de fases independientes. Por tanto, el potencial químico del óxido de calcio a la temperatura de trabajo va a ser igual al Mu0. Lo vimos en el primer ejemplo, ¿recuerdan? Cuando veíamos la transformación del sólido A en el sólido B. Lo mismo va a ocurrir para el carbonato del óxido de calcio como para el carbonato de calcio. O sea, en esta expresión tenemos Mu0 de óxido de calcio menos Mu0 de carbonato de calcio. Para el dióxido de carbono no podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Para el dióxido de carbono, ¿cómo van a plantear el potencial químico del dióxido de carbono en el sistema, en las condiciones en las que el sistema se encuentra? Mu0 estándar más RT en la fracción. Mu0 estándar, o sea, el que encontramos acá, más RT, logaritmo de la presión parcial de dióxido de carbono. Tenemos entonces en nuestra expresión final, para delta G0, para delta G, perdón, Mu0 de óxido de calcio más Mu0 de dióxido de carbono menos Mu0 de carbonato de calcio, pero nos aparece un término más en delta G, que es el término RT logaritmo de la presión parcial de dióxido de carbono. Todo eso igual a 0. Entonces, única variable que tenemos en el sistema es la presión parcial de dióxido de carbono. Si volvemos a nuestra expresión de la constante de equilibrio, no la tengo aquí. Me acaban de informar abajo que no está funcionando la pizarra electrónica, por eso no la voy a poder utilizar. Disculpen, pero son temas que todavía no han sido... Entonces, nuestra expresión final para la K sub P va a provenir de Mu0, sumatoria de Mu0 sub I, más RT logaritmo de la presión parcial. Pasamos hacia un lado de los términos constantes. Elevamos ambos lados de la igualdad, E al término logarítmico y E al término constante, y nos va a quedar la expresión de K igual
presión parcial de dióxido de carbono. ¿Qué cosa? Tenemos entonces estos potenciales químicos. De esta expresión sumatoria, que es más lejos de lo que debo de... Sumatoria de mu sub i igual 0. El mu sub i vale 1 para todos. Sustituimos cada expresión del potencial. Los sólidos son directamente mu 0. Y el dióxido de carbono va a ser mu 0 del dióxido de carbono más RT logaritmo de la presión parcial del dióxido de carbono. En esa ecuación hay una única variable. Esa única variable es la presión parcial de CO2. Dejándola de un lado, despejando, nos va a llevar a que la expresión de la constante de equilibrio es la presión parcial de CO2 solamente. Esto tiene algunas consecuencias, ¿tá? Que las voy a analizar consultándolos a ustedes. El hecho de que K sub P sea igual a presión parcial de dióxido de carbono y de la temperatura solamente nos dejan ciertas condiciones que, veamos, tenemos un sistema evacuado en el que solamente hay carbonato de calcio, óxido de calcio y dióxido de carbono. Se alcanzó el equilibrio para ese sistema. ¿Ah? Y les voy a hacer una propuesta y ustedes me van a decir qué ocurre en el sistema. Es un sistema rígido sobre el cual agregamos dióxido de carbono al estado gaseoso. ¿Entienden? Sistema rígido. Están presentes en equilibrio las tres especies: carbonato, óxido y dióxido de carbono. Y en ese sistema agregamos dióxido de carbono gaseoso. ¿Qué ocurre? No tienen la resolución del problema planteado, así que pueden participar con total tranquilidad. Nadie va a pensar que están leyendo el resultado. Sí. Bueno, tenemos acá una propuesta correcta, pero aplicando directamente el principio de Le Chatelier. Lo que nos dice la compañera es: agregamos dióxido de carbono, por lo tanto, ¿cuál fue la variable que se vio afectada? Se vio afectada la presión en el sistema, en particular la presión parcial de dióxido de carbono, que es la única especie que estaría aportando a presión. Entonces, la presión parcial de dióxido de carbono del sistema es la presión total. El aumento de presión hace que, ¿cómo fue? No, que como aumentaste el número de moles, vas a querer disminuir la presión. O sea, hubo una aumento de presión y vas a querer disminuirla con la presión. Izquierda. La forma de respuesta va a verse reducida esa presión por reacción hacia la izquierda, en el sentido del consumo del dióxido de carbono. Si lo pensamos sin aplicar principio de Le Chatelier, decimos, en el sistema K sub P es igual a la presión parcial de dióxido de carbono, es una constante. O sea, la presión parcial de dióxido de carbono en ese sistema tiene que valer lo mismo si no cambia la temperatura. Por tanto, si agregamos dióxido de carbono y esa presión sube, estamos fuera del equilibrio. Tiene que restablecerse K sub P. Por tanto, esa presión tiene que bajar. Esa es una respuesta sin aplicar Le Chatelier. Segunda propuesta. Vamos a pensar que en el sistema agregamos carbonato de calcio sólido. Vamos a agregar carbonato de calcio,
pero sin que se vea afectado el volumen. Vamos a pensar que el hecho de agregar carbonato de calcio no genera compresión. ¿Se entiende eso? Suele ser una suposición típica de los problemas de físico-química. Agregamos carbonato de calcio. Respuesta rápida. ¿Qué pasa en el sistema? ¿Todos están de acuerdo? En el sistema no pasa nada. Se ve que cuando les dije que Chatelier tiene sus limitaciones, lo tuvieron en cuenta, lo tuvieron presente. ¿Por qué no pasa nada en el sistema? Porque el hecho de agregar carbonato de calcio no va a estar alterando el valor de la presión de dióxido de carbono. Agregamos mucho carbonato de calcio, de modo de que el dióxido de carbono que se encuentra presente sí se va a ver afectado, sí se va a ver afectado el volumen del sistema. ¿Qué pasa entonces? Ahí está. Tenemos que, por compresión, la presión parcial de dióxido de carbono se vio incrementada, apartándose del valor previsto por la constante de equilibrio. ¿Qué tiene que pasar entonces? Tiene que bajar esa presión parcial, esa presión de dióxido de carbono en el sistema. ¿Cómo va a bajar? Agregué carbonato, se produce más carbonato. ¿Entendieron eso? ¿Alguna duda? Bueno, agregamos óxido de calcio, es el mismo caso, ¿verdad? No estamos, si consideramos que el cambio de volumen de fase sólida es despreciable, no va a pasar nada en el sistema, pero si consideramos que el cambio de volumen es observable, ¿qué va a pasar? Ahora agregamos óxido de calcio. Cuando agregamos más carbonato, se produjo más carbonato. Cuando agregamos más óxido de calcio, más carbonato también. Porque la respuesta, formación de carbonato, no está vinculada a que agregué reactivo o a que agregué producto. La respuesta, formación de carbonato, está vinculada a que por compresión se incrementó la presión de dióxido de carbono y por tanto tiene que bajar. La forma de bajar es reaccionando hacia la formación de carbonato. Y una mano levantada por ahí. Y en realidad cualquier sólido inerte que coloques va a... Cualquier sólido inerte va a generar la misma reacción de deseo. ¿Alguna consulta? ¿Podés repetir por qué no hay cambio? ¿Por qué no hay cambio? Cuando agregamos carbonato hicimos dos planteos posibles. Un planteo era, agregamos una cantidad que consideramos que es un volumen despreciable, por tanto no se ve alterada la presión de dióxido de carbono. Entonces, si consideramos despreciable ese cambio, la presión no se va a ver alterada, por tanto no va a haber efecto. La otra posibilidad es, agregamos una cantidad tal que sí se va a ver afectada en volumen, por tanto, al reducirse el volumen, se incrementa la presión de dióxido de carbono. Si se ve incrementada esa presión de dióxido de carbono, tiene que bajar para restablecerse la prevista por la constante de equilibrio. Y la forma de bajar es formando más carbono. Un ejemplo que también ustedes han trabajado en algún momento es el ejemplo de equilibrio en el que aparecen dos componentes gaseosos. En este caso no es tan directo como el anterior porque este hidrógeno sulfuro de amonio
dando amoníaco y ácido sulfídrico. La constante de equilibrio para ese sistema es presión de amoníaco por presión de ácido sulfídrico. Como ven, tampoco va a aparecer el sólido en la expresión. Y me estaría faltando un ejemplo que se trata de una forma muy similar a estos, que es el caso de un sólido que se forma por una reacción en solución. Los casos más típicos son las sales insolubles. Cloruro de plata en equilibrio con cloruro y plata más. ¿Cómo se llama la constante vinculada a ese equilibrio? Ya la conocen, la tienen que haber manejado. Tiene un nombre, ¿verdad? La KPS, la constante del producto de solubilidad. En el caso de la KPS, cuando ustedes tienen KPS igual concentración de cloruro por concentración de plata, se aumentan, si tienen las tres especies en el equilibrio, aumentan de algún modo la concentración de cloruro. ¿Qué va a ocurrir? Reacción entre cloruro y plata más para aumentar la cantidad de precipitado. Pero si de algún modo disminuyen la concentración de las especies disueltas, puede llegar un momento a partir del cual el producto de las concentraciones se vuelva inferior al valor de KPS. ¿Qué ocurre en ese momento? No hay más sólido. No queda sólido en el sistema. Al no quedar sólido en el sistema, no tiene sentido hablar de la constante de equilibrio, porque una de las especies participantes del equilibrio ya no están ahí. Vamos a volver al caso del carbonato de calcio y del óxido de calcio. Vamos a pensar, nos encontramos en este sistema, hasta ahora hablamos de un sistema rígido, evacuado, en el que solamente tenemos carbonato de calcio, óxido de calcio y dióxido de carbono. Dijimos, y aumentamos la cantidad de dióxido de carbono. Reacciona con el óxido de calcio y da más carbonato. Lo dijimos así, rápidamente. Ahora les voy a proponer seguir aumentando la cantidad de dióxido de carbono en el sistema. ¿Qué pasa? Ahí está. Va a llegar un punto en el que el óxido de calcio se va a terminar por reacción con el dióxido de carbono. Cuando se alcanza ese punto, hay una de las especies que se participantes del equilibrio que no se va a encontrar en el sistema, o sea que ya esto no es válido. A partir de que el óxido de calcio se termina, la presión de dióxido de carbono en el sistema puede continuar incrementándose. Y en esa situación, cuando la presión de dióxido de carbono en nuestro sistema se encuentra por encima de la presión de equilibrio, vamos a tener carbonato de calcio estable. Es una forma de mantener de pronto un hidrato en su forma hidratada. Nosotros podemos colocar un hidrato en una atmósfera lo bastante húmeda, de modo de que la presión parcial de agua en el ambiente del hidrato sea superior a la prevista por la constante del equilibrio de hidratación, y de ese modo mantenemos el hidrato como forma estable. Acá tenemos un ejemplo que dice calcular la presión de equilibrio para el carbonato de calcio a 1100 Kelvin. Como datos tenemos el potencial químico supracero y el delta H0 de formación. Por lo visto anteriormente, esa presión de equilibrio es igual a la constante de equilibrio K sub B. Carbonato de calcio sólido en equilibrio con óxido de calcio sólido más CO2. Primer paso, calculamos el delta G0.
A partir del delta G0 obtenemos el valor de la constante de equilibrio. Nos da un valor muy bajo de 6,7 por 10 a la menos 7. Estos son solamente cuentas. Ejercicios como este ya han hecho. Cualquier duda me consultan. Yo veo por las intervenciones que han tenido que el tema de equilibrios heterogéneos lo están entendiendo bien. Y tenemos un valor de K sub P igual 6,7 por 10 a la menos 7, pero ¿en qué condiciones? En las condiciones válidas para esta tabla, ¿verdad? Delta H0 también se puede calcular, es 178,3 kJ por mol. Lo obtenemos también del mismo modo. Tenemos los valores de entalpía de formación de cada una de estas sustancias. Por tanto, el valor del delta H asociado a la reacción también lo tenemos con facilidad. Delta H0 positivo, por lo tanto se trata de una reacción endotérmica. Si la temperatura aumenta, la constante de equilibrio va a aumentar también, de acuerdo a lo que vimos en la clase efecto de la temperatura. Tenemos un valor de constante de equilibrio a 298 Kelvin, un delta H0 y queremos averiguar el valor de la constante de equilibrio a una temperatura diferente. Aplicamos directamente la ecuación de Van Hoff. Profe, Sí. nosotros tenemos otro valor acá, en la constante, 2 por 10 a la menos 23. 2 por 10 a la menos 23. 1 o 1. No, en este hubo, capaz que se trasladó a la cuaderneta un error que hubo en algún momento. Ustedes si revisan la cuenta, Que en vez de decir 6,7 por 10 a menos 7 y 6 sí, hubo un caso que hubo un año que tuvimos un error, es capaz que se trasladó capaz que se mantuvo en las diapositivas la cuaderneta y no en la corregida. Este valor es valor corregido. Revisen la cuenta en todo caso y me dicen, porque creo que es en la cuaderneta que está el error. Me suena más este valor como el valor correcto. Si ven que hay un error, avísenme. Si ven que hay un error en la clase, avísenme y lo vemos. O yo lo reviso y dejo en el foro cuál es el valor correcto de los dos. Igual estamos hablando de un valor de presión de equilibrio muy bajo, ya sea 10 a la menos 7 o 10 a la menos 23, si bien uno es muchísimo menor que el otro, en lo que tiene que ver con consideración del valor como el valor de una presión de equilibrio, estamos hablando de 6,7 por 10 a la menos 7 atmósferas, que corresponde a una presión de equilibrio bajísima, ¿verdad? Pienso que en atmósferas simplemente la presión parcial de dióxido de carbono es bastante mayor que el valor encontrado a 25 grados Celsius. Por tanto, y como era esperable, el carbonato de calcio es estable en ambiente. Chao Palacio Legislativo, si no, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de un valor de presión de equilibrio bajísimo. Lo que decíamos recién, si en ambiente la presión está por encima del previsto por K sub P, eso significa que no hay óxido, no se forma óxido de calcio a partir del carbonato de calcio. En cambio, si nosotros tratamos el carbonato de calcio a altas temperaturas, ya la presión de equilibrio pasa a ser 1,25. La presión de dióxido de carbono en ambiente es considerablemente menor a 1,25.
Por tanto, por calentamiento, la reacción sí se va a dar. Esto no es un tema cinético, ¿verdad? Esto es un tema de que cuando nos encontramos a temperatura ambiente, la presión de equilibrio es tan baja que es superada por mínimas cantidades de dióxido de carbono. Cuando nos encontramos a altas temperaturas, ya la cosa cambia. Para alcanzar 1,25 de presión parcial de dióxido de carbono, tenemos que superar la presión atmosférica. O sea que difícilmente ese sistema se va a encontrar en equilibrio y lo estable a esta alta temperatura pasa a ser el óxido de calcio. ¿Se entiende? Lo que queríamos ejemplificar con este problema era eso. Era más que cómo se llega al valor de la constante, que ya lo vimos en problemas anteriores, más que cómo se aplica la ecuación de Van Hoff, que también lo vimos en problemas anteriores, es cómo interpretamos los resultados obtenidos para el equilibrio heterogéneo. Solamente vamos a tener equilibrio entre las distintas especies cuando la presión del dióxido de carbono en equilibrio es igual a la correspondiente a la presión. Es igual al valor de presión. ¿Alguna consulta? Las conclusiones son iguales para el valor que tienen ustedes que para el valor que está acá. Disculpen si hay un error en la transparencia, yo no lo vi cuando lo sacamos. Sé que se hizo una corrección de este número y que verificaste la cuenta. Acá la compañera verificó la cuenta y el valor que está bien es el de 6,7 por 10 a la menos 7. Se ve que no sé qué pasó con la... Creo que fue la única corrección que se hizo este año con respecto a la de años anteriores. O sí puede no haber quedado. Bueno, ahora estamos en condiciones de complicar un poquito la cosa. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando tenemos varias posibilidades de reacción en un mismo sistema. Las sustancias que nos dan estas posibilidades, por lo general son los hidratos. No sé si habrá algún otro caso en el que el comportamiento sea similar al que vamos a observar ahora. Por ejemplo, el caso del hidrógeno fosfato de sodio puede aparecer como dihidrato, como heptahidrato o como dodecahidrato. Tenemos datos de K sub P para el equilibrio 1. Esto es el dodecahidrato. Puede transformarse en el heptahidrato por pérdida de agua. El heptahidrato puede transformarse en el dihidrato por pérdida de agua. Y el dihidrato puede conducirnos a la especie anhidra por pérdida de agua. O sea que como posibilidades 1, 2, 3, 4 especies con distinto grado de hidratación para el hidrógeno fosfato de sodio. Cualquiera de estas 4 especies es soluble en agua. O sea que a partir de las 4 nosotros podemos generar un buffer hidrógeno fosfato. Ahora, el momento de que una técnica nos dice pesar 0,5 gramos de hidrógeno fosfato de sodio y 0,3 gramos de otra especie diferente, tenemos que saber qué especie es la que estamos colocando en nuestro sistema, porque desde el punto de vista de la cantidad del mole no es lo mismo agregar 0,5 gramos de hidrógeno fosfato anhidro que 0,5 gramos de dodecahidrato. ¿Y qué tranquilidad podemos tener ante todas estas posibilidades de que al abrir un frasco que dice
hidrógeno fosfato heptahidratado, tengamos el hidrógeno fosfato heptahidratado y no las dos especies, el heptahidrato y el dihidrato, o el heptahidrato y el dodecahidrato. Y voy a decir algo que ustedes después de terminar la clase me van a decir si está bien o es un disparate, o las 4 especies juntas. Muchas veces la técnica lo que recomienda es pasar el hidrato por estufa. De ese modo aseguran que están trabajando con el anhidro. Sin embargo, otras técnicas recomiendan mantener la especie tal, por ejemplo el dihidrato, en un higróstato. ¿Recuerdan lo que es un higróstato? Para los que no lo recuerdan, un higróstato es un sistema en el que se mantiene la humedad en un valor determinado. En función de lo que vimos hasta hace un rato, acá tenemos datos. La presión de equilibrio para el primer caso es de 19,13. Para el segundo caso de 14,51 y para el tercer caso de 9,80. Les voy a hacer una serie de preguntas para que ustedes analicen qué es lo que está ocurriendo en el sistema. Pregunta 1. Tenemos un sistema en el cual colocamos hidrógeno fosfato dodecahidrato del hidrógeno fosfato de sodio. Cerramos el sistema herméticamente e hicimos vacío. ¿Qué ocurre en ese sistema? Conectamos el sistema a una bomba de vacío, prendimos. ¿Qué ocurre en ese sistema? Va a comenzarse a perder agua. Y si mantenemos la bomba de vacío prendida, hasta que no lleguemos al anhidro, ojo, vamos a pensar en una buena bomba de vacío, una que logre, por ejemplo, 10 mililitros de vacío absoluto, de vacío máximo. Planteo segundo caso. Colocamos en un sistema el dodecahidrato y de algún modo agregamos vapor de agua, de modo que la presión de vapor de agua en el sistema sea de 25 milímetros de mercurio. ¿Es posible eso? Tengo dodecahidrato, es lo que dice el frasco, lo analizo y efectivamente es dodecahidrato, lo coloco en un sistema y de algún modo agrego agua a vapor hasta que la presión de vapor de agua sea de, ¿cuánto les dije? 23. 25, vamos a ponerlo en 20 porque 25 estoy muy cerca de la presión de equilibrio líquido-vapor. De 20 milímetros de mercurio. ¿Es posible eso? ¿Puedo tener dodecahidrato y vapor de agua a 20 milímetros de mercurio? Tengo un sí tímido por allá, otro sí tímido por allá. Gente que no contesta, pero que no parece estar muy segura de la respuesta. ¿Cuál podría ser la duda sobre si es posible o no tener dodecahidrato y una presión parcial de agua de 20 milímetros? Ninguna. Nada más no va a formarse heptahidrato. ¿Por qué? Porque la presión de equilibrio, porque la presión del vapor de agua en el sistema es superior a la de equilibrio. ¿Se entiende? Ahora, distinta sería la respuesta si yo en el sistema coloco heptahidrato. Colocamos heptahidrato y agregamos vapor de agua en el sistema hasta alcanzar una presión de 20 milímetros de mercurio. ¿Qué va a ocurrir ahí? Se va a formar aquí el 2D. Se va a formar dodecahidrato, estamos agregando vapor de agua en forma continua. Ahora, durante el tiempo que transcurra entre que tenemos
heptahidrato y se va formando el dodecahidrato, el vapor de agua que estamos agregando va a estar en parte en el sistema y otra parte va a estar siendo tomado para la formación del dodecahidrato. Va a estar dándose reacción. Cuando todo el heptahidrato se haya transformado en dodecahidrato, recién entonces vamos a poder llegar a una presión de 20 milímetros en el sistema. Puede haber algunos momentos en los cuales la presión se encuentra por encima debido a la cinética del proceso. Pero solamente vamos a poder llegar a los 20 milímetros estables una vez que todo el heptahidrato se haya transformado en dodecahidrato. ¿Se entiende eso? Bueno, vamos a plantear un problema un poco más complejo. En un recipiente cerrado y evacuado colocamos hidrógeno fosfato de sodio anhidro y agregamos 0.10 moles de agua. El volumen total del sistema es de 2 litros. ¿Cuál es el estado final en ese sistema? ¿Cómo procederían para estudiar ese caso? ¿Cuáles son los finales posibles? Nosotros agregamos una cierta cantidad del hidrógeno fosfato anhidro, una cierta cantidad de vapor de agua, tenemos un sistema cerrado. Vamos a analizar las posibilidades. Posibilidad número 1. La cantidad de agua agregada es tal que, dadas las dimensiones del sistema, dado el volumen del sistema, no se llega a alcanzar los 9,8 milímetros. ¿Qué pasa en ese sistema? ¿Cuántos moles dijiste? Una cantidad tal, digo, vamos a no poner números en el aire que después me pasa lo mismo que la clase pasada. Una cantidad de vapor de agua que no permite alcanzar los 9,8 milímetros de mercurio. Para saber si se pueden alcanzar o no los 9,8 milímetros de mercurio, ustedes precisan saber cuántos moles de agua y el volumen del sistema. ¿Está? Pero alguien hizo las cuentas y le dio, no llegamos a 9,8. Llegamos a 7,3. Todo el vapor de agua, como vapor de agua, nos permite alcanzar como máximo una presión de 7,3 milímetros de mercurio en esa zona. ¿Qué ocurre ahí? ¿Es posible que se forme el dihidrato? No, ¿verdad? ¿Por qué no se va a formar dihidrato en ese sistema? Porque la presión correspondiente al equilibrio 3 debe ser de 9,8. O sea que si el vapor de agua agregado solo en el sistema no logra llegar a los 9,8, se quedan los 7,3, de ninguna forma el hidrógeno fosfato anhidro se va a hidratar. ¿Se entiende? Bien, agregamos un poco más de vapor de agua al sistema. Y se alcanza el valor de 9,8 milímetros de mercurio y se ve superado por un poquito. Es decir, si pensamos en el sistema no hay anhidro y calculamos la presión que se alcanzaría solo por el vapor de agua, nos da 10, por ejemplo. ¿Qué puede haber pasado en ese sistema? En presencia del hidrógeno fosfato, parte del hidrógeno fosfato o su totalidad va a reaccionar con el agua, dando el dihidrato. En función del excedente de agua que haya, puede ocurrir o que el sistema se encuentre en esta situación en la que solamente una parte del hidrógeno fosfato anhidro reacciona con agua y hay dihidrato y anhidro, y en ese caso la presión se mantiene en 9,8, o puede haber ocurrido que hayamos agregado agua suficiente como para que todo el anhidro se volviera dihidrato.
¿Se entiende? ¿Qué va a pasar con la presión del sistema en uno y otro caso? Si solo parte del anhidro reaccionó para dar dihidrato, la presión final va a ser de 9,8. Si todo el anhidro reaccionó y todavía quedó agua, bueno, vamos a estar en que solamente hay dihidrato en el sistema y la presión se encuentra por encima de 9,8. ¿Se entendió eso? O sea, hasta ahora hemos analizado tres posibilidades. Cantidad de agua lo bastante baja como para que su presión no permita alcanzar el valor de 9,8, o sea, solamente anhidro en el sistema. Cantidad de agua que permita superar el valor de 9,8. No sabemos si se va a superar, porque parte va a reaccionar con el anhidro. O sea, puede haber anhidro y dihidrato y ahí la presión se mantuvo en 9,8. O puede haber solamente dihidrato y en ese caso la presión puede subir. Vamos a agregar más agua al sistema y les voy a hacer una pregunta para que ustedes me contesten. Agregamos más vapor de agua de modo que se alcanza el valor de 14,51. ¿En ese sistema podrían coexistir el heptahidrato, el dihidrato y el anhidro? Acá tengo un no muy firme. ¿Puede ocurrir que coexistan las tres especies, agregar una cantidad de vapor de agua tal que coexistan heptahidrato, dihidrato y anhidro? No, ¿verdad? ¿Por qué? Para que eso se dé, tendríamos o una presión de 14,51 o una presión de equilibrio de 9,8. Dos presiones en un mismo sistema no podemos tener. O sea que hay algo mal en ese razonamiento. Podemos pensarlo de otro modo. Podemos decir que si la presión superó los 9,8, ya no hay más anhidro, solo hay dihidrato en el sistema. ¿Ah? Por tanto, si agregamos agua en cantidad tal que se pueda alcanzar el valor de 14,51, la única posibilidad es dihidrato y heptahidrato coexistiendo. O puede haber pasado lo mismo que en el caso anterior, que hayamos agregado mayor cantidad de agua y solo tengamos el heptahidrato en situación estable, como heptahidrato. ¿Se entendió eso? Bueno, entonces, yo les había dejado una pregunta planteada que era si podíamos tener todas las especies juntas en un sistema. ¿Podemos llegar a tener dodecahidrato, heptahidrato, dihidrato y anhidro? No, nunca en un sistema en equilibrio. Sí podemos agarrar 4 frascos y vaciarlos a la vez y tapar. Eso es un sistema fuera del equilibrio. ¿Ah? Y es un lindo problema de examen que puede ser el único problema porque llevaría bastante tiempo de resolver. En un recipiente evacuado agregamos 1 gramo de cada una de estas especies. ¿Cuál es el estado final? Dato que me falta, el volumen del sistema es 10 litros. Bueno, en ese caso tiene que utilizar bastante la estequiometría porque es un problema que tiene cierta complejidad. Se puede hacer, se puede entender la resolución, pero lleva bastante tiempo. ¿Alguna consulta que tengan sobre esto? La diapositiva siguiente muestra nada más el caso que yo les venía mostrando, pero en forma gráfica. Si nosotros analizamos la presión de nuestro sistema en función de los moles agregados por mol de hidrógeno fosfato anhidro, podemos tener o una situación de estabilidad a la presión de 9,8 o una situación de estabilidad a la presión de, o una situación de equilibrio de dos especies a 9,8 milímetros de mercurio, equilibrio de 2 especies a 14,51 milímetros de mercurio, o equilibrio de 2 especies a
19 con algo. En cantidades podemos tener presiones intermedias, en las cuales tendríamos una única especie estable. Cualquier consulta, la clase que viene, estoy bastante adelantado.